Sean todos muy bienvenidos a Recta Final, a favor o en contra, un proyecto del Instituto República que busca abordar y debatir los temas que más le preocupa a la ciudadanía de cara a este 17 de diciembre, el gran plebiscito de este año. Y hoy nos convoca un tema muy importante que le preocupa tanto a las familias como a la sociedad en general, por ser un factor clave en la movilidad social, y me refiero a la educación. Un tema donde convergen ideales muy distintos respecto a la calidad de la educación, respecto a la autonomía de las familias, respecto al rol del Estado en esta materia, la libertad de enseñanza y la forma de financiamiento a este. No por nada fue uno de los temas más polémicos también del proceso anterior, y en esta pasada fue uno de los derechos fundamentales que destacó por ser más abultado, tiene más incisos que la Constitución vigente. Y para ver si ese contenido es el adecuado o todavía hay desafíos importantes que revisar ahí, nos acompaña por un lado Adriana del Piano, ex ministra de Educación, magíster en Ciencias de la Educación, una importante trayectoria política, se ha desempeñado como ministra de Bienes Nacionales y también desde la sociedad civil ha dirigido importantes organizaciones destacadas en los desafíos educacionales. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme, muchas gracias. También nos acompaña Pilar Cuevas, ex consejera constitucional, tomó un rol muy importante de coordinación en su sector dentro del organismo, integró la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Ambientales, donde se trató el tema de educación. Destacar también su trayectoria, importante liderazgo en materia regional en la región de Aysén, e incluso tuvo un paso ahí por la gloriosa Universidad de Concepción, que me gusta destacar a mí por ser mi alma mater. Muchas gracias por acompañarnos, Pilar. Gracias por la invitación, Ricardo. Y en este primer bloque queremos abordar los temas generales de la educación, los desafíos de la educación, y si este texto de nueva propuesta se hace cargo de ello. Y quería partir con un tema que parece que es el tema desafío número uno en tema educacional, que es la calidad de la educación. ¿Qué se entiende por calidad de la educación? En el proyecto anterior había una definición de calidad de la educación, pero relacionado a los principios que contenía el proyecto anterior. En este proyecto no hay una definición, pero sí se habla de calidad en el proyecto. Adriana, ¿nos puede comentar cuál es el desafío en educación en materia de calidad? Hay institucionalidad, pero al parecer no permea al aula de clase. ¿Comparte este diagnóstico? Yo creo que hay mucha heterogeneidad en el sistema educativo. Yo creo que el tema de calidad de educación evidentemente es un tema cambiante en el tiempo. O sea, nosotros somos parte de, por ejemplo, de la OCDE, y eso también nos fija un cierto estándar respecto de los otros países en términos de conocimiento, pero yo creo que Chile ha hecho un esfuerzo grande a través, cuando se modificó la LOCE, por la LEGE, son cambios estructurales de educación, en términos de definir educación como un proceso que va más allá que el mero conocimiento de la tabla periódica, de los ríos de no sé dónde, sino que es el proceso por el cual se da un elemento integral que es complementario y debe ser complementario con lo que haga la familia, en términos de que se está hablando de formación de niños, jóvenes, aunque el proceso educativo puede ser a lo largo de toda la vida y cada vez más. O sea, un adulto, un profesional, no termina nunca de aprender, siempre está aprendiendo cosas nuevas, formalmente o informalmente. ¿Fuera del sistema o dentro del sistema? Exactamente. Pero yo creo que el tema de la calidad de educación en Chile es un problema sin duda, pero nuestro mayor problema, y tiene que ver con lo que vamos a conversar, es nuestra inequidad en el sistema. O sea, Chile tiene, y es un logro del país, tiene desde hace muchos años, y como parte de una política de Estado, tiene un asiento para cada niño, por decirlo de alguna manera. Tiene un sistema en el cual caben todos los niños y jóvenes. Tiene la cobertura. Tiene una educación obligatoria de Chile, prácticamente de 13 años, obligatoria. Si bien el pre-kinder tiene una cobertura bastante amplia también, que uno podría decir, mira, es casi un 14º año, pero tiene asegurada toda la básica, toda la media para todos los niños a través de un sistema bastante especial, del cual ya hablaremos, digamos, pero nuestro gran problema es la diferencia en los logros, en la calidad. Chile tiene un sistema de medición, no de la formación, pero sí de la instrucción, por decirlo de alguna manera, que nos va demostrando cómo el nivel socioeconómico de la familia tiene directa relación con los logros que tienen los niños y por lo tanto tiene que ver con el tipo de establecimiento al cual acceden y también el capital cultural de la familia, que no es exactamente lo mismo. Entonces,
esa heterogeneidad es lo que marca esta obligación que nos damos de cumplir con el precepto del derecho a la educación de calidad de todos los niños, niñas y jóvenes. De dónde partimos y a dónde tenemos que llegar. ¿Y qué elementos se conjugan para poder identificar si ese desafío se está cumpliendo por parte del Estado? Hay una ley general de educación y tenemos este desafío constitucional ahora que se nos viene. La Constitución ahí en esta pasada, ¿se está haciendo cargo de este problema o a tu juicio quizás todavía hay desafíos en el yo texto? Quisiera señalar lo siguiente. Chile ha construido una institucionalidad para el tema educativo. No solo tiene el Ministerio de Educación, que por razones obvias, sino que tiene el Consejo Nacional de Educación, que es una instancia plural que se define a partir de personas que se proponen y el Senado acepta, y tiene una función muy importante el Consejo, porque finalmente es el que aprueba los currículum. El Ministerio no aprueba el currículum, el Ministerio prepara currículum que van cambiando en el tiempo, se agrega el tema... la inteligencia artificial seguramente, tiene que ir ajustando, claro. se va ajustando, ¿me entiendes? A necesidades que son nuevas, imperiosas y van teniendo ciertos ramos más importancia que otros, etc. Pero quien lo define en definitiva es el Consejo Nacional de Educación. Y además tenemos toda la estructura que se creó incluso en el gobierno del presidente Piñera I, que es el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Que es la superintendencia, la agencia de la calidad, etcétera, que va velando justamente porque estos estándares que se han fijado en el currículum, que se han fijado como objetivo, se vayan cumpliendo. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet se agregó también todo lo que son los elementos de aprendizaje y curriculares de la educación parvularia. Parvulario no es una guardería, no es solo una guardería donde yo dejo al niño, sino que esto está tratado por profesionales más sus asistentes de la educación parvularia, y hay objetivos a lograr. No se trata de escolarizar a los niños, pero sí de logros de aprendizaje. Logro de aprendizaje es convivir con los otros niños, es respetar el turno, es la formación ciudadana y valórica también de esos niños. ¿Me explico? Entonces hay una cosa de estímulo preparatorio para lo que van a ser los aprendizajes, pero es mucho más que eso en el sentido de formar una persona, como dice un nieto mío, es muy importante la clase de ética. Muy importante porque, y le digo, perdón, ¿dónde estudias ética? Me dice, mira, nosotros en educación física. Digo, sí, ¿por qué? Porque ahí se dan los dilemas. Entonces, como cuál, si yo voy corriendo representando mi alianza o mi grupo o mi curso, y el niño que va al lado se cae y se hace una herida, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Sigo y gano porque finalmente gana mi curso? ¿O me detengo y lo recojo? Es un dilema, Nana. Entonces, te quiero decir que evidentemente el tema de formación de los niños, yo creo, y lo digo desde ya, porque tengo una crítica a lo que dice la Constitución, pero es un tema que debiera ser un rito anual en que los padres de familia con el colegio firman un acuerdo en pos del niño. No, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, el colegio lo suyo y los padres lo propio, por cumplir un sueño del niño que va cambiando a lo largo del tiempo. A los 7 quiere ser bailarina, y a los 9 querrá ser doctora, y a los 13 querrá ser actriz. En fin, va cambiando, pero el sueño del niño, el niño tiene que estar al centro. Claro. Y Pilar, yo seguí la discusión y vi que el tema calidad fue controversial dentro del Consejo. Finalmente se logró incluir bastantes temas de calidad. La ciudadanía, si lee el texto, va a encontrar en los artículos 16, ¿cierto? 23 y 24, y va a encontrar la palabra calidad en el texto constitucional. ¿Nos puede mencionar ahí cómo fue? Mira, pero más que centrarme solo en la palabra calidad, quiero decir que el derecho a la educación, que está consagrado en el artículo 16, donde están
los derechos y libertades individuales. O sea, lo más importante del ser humano frente al Estado. Es un derecho fundamental que debe ser resguardado. Además, se puede recurrir ante el Estado cuando no está entregado como corresponde, o sea, acción de protección. El derecho a la educación viene consagrado ya en nuestros textos constitucionales. Y no olvidar que esta Constitución, este proyecto, lo que instala es un Estado social y democrático de derecho, con garantías de derechos sociales de forma progresiva, con colaboración público-privada, con respeto de las libertades y derechos individuales y con responsabilidad fiscal. Una de las 12 bases, que es un acuerdo transversal, que es el inicio de este proceso constitucional entre todas las fuerzas políticas del Congreso. Y esas 12 bases se respetan, pero a rajatabla, hasta el final del proceso, tanto así que el Comité Técnico Asesor de los árbitros no hubo que invocarlo en ningún minuto. Primero, entonces decir que este acuerdo amplio que se critica, que la Constitución no representa, para mi gusto sí lo representa, porque las 12 bases que garantizan que deben respetarse los emblemas patrios, el Estado Social y Democrático de Derecho con los 5 derechos sociales, donde la educación es uno de los más importantes, donde se establece que el terrorismo es contra los derechos humanos, y se hace una serie de descripciones que se respetan íntegramente en el texto constitucional. Ahora, la educación como uno de los derechos sociales garantizados que deben establecerse en forma progresiva, sí es detallado en el 16 número 23, derecho a la educación, 16 número 24, libertad de enseñanza, y lo cito para que los auditores, si tienen el texto, lo puedan buscar. Porque, mira, hay muchas declaraciones amplias, yo digo que son interpretaciones respetables, pero mañosas para mi gusto. Creo que el derecho a la educación queda consagrado en este texto de una manera que da garantías de que el Estado, primero, tiene la obligación, el deber ineludible, dice el artículo, cuando lo reza, de entregar una educación pluralista, de calidad y gratuita en todos los niveles de enseñanza. Primera cosa que quiero dejar sumamente clara, porque se ha dicho en tantas fake news que este texto aniquila la educación pública, cosa que no es, le da el mandato al Estado, pero clarísimo, deber ineludible, y en todos los niveles de enseñanza, o sea, desde la sala cuna menor, porque también establece el derecho a sala cuna en el nivel medio menor, gratuita, en el derecho a la educación. Por lo mismo que ha dicho Adriana tan magistralmente, porque no queremos guardería, queremos que la sala cuna medio menor sea un lugar de estimulación temprana, de despertar de las neuronas, de ese florecer del cerebro de la guagüita desde su más tierna infancia, y por eso está consagrada la sala cuna universal, que cubre desde el nivel medio menor de manera gratuita, en el derecho a la educación. Y se hace cargo de que la educación pública y el Estado debe, no es que pueda, debe estar presente y consagrar una educación pluralista, gratuita y de calidad en todos los niveles. ¿Por qué tiene que ser así? Porque en regiones como la mía, la que yo represento, Aysén, Coyhaique, hablemos de Huayteca, conversábamos recién que Adriana conoció en su época como ministra de Bienes Nacionales Gala, Gaviota, Toto, que están en la comuna de Puerto Cisne. No hay ni una posibilidad de elegir un establecimiento semiprivado o particular subvencionado, sino que hay que ir a donde toca, la escuelita pública de administración municipal o en transferencia, bueno, ahora separaron las transferencias, y esa educación tiene que ser de calidad y tiene que ser razonable y apropiada. En este texto se consagran que se pueden establecer distintos proyectos educativos que está en la ley general también, pero establecemos algo que a muchos no les gusta, y es que el currículum, ¿qué es el currículum? Los conocimientos mínimos estándares que el Ministerio de Educación con este Consejo debe establecer que cualquier parte de donde se eduquen los niños tienen que tener ese estándar. Hoy día son 70. En la Constitución consagra un 50. Pero no es un 50 antojadizo. Primero, el texto anterior, que fue rechazado por la ciudadanía en septiembre del año 2022, el derecho a la educación venía consagrado de una manera muy distinta. O sea,
se terminaba con los colegios o con las iniciativas particulares subvencionadas. Era solo educación estatal, cosa que nosotros no compartimos. Respetable si hay gente que quiere solo educación estatal. Yo creo que Chile tiene una tradición de provisión mixta en derechos, pero sobre todo en educación, que ha dado muy buenos resultados. Por lo tanto, aquí en este texto, en beneficio de los niños y en respeto de los padres, se garantiza una educación pública de calidad en todos los niveles como deber ineludible del Estado. Se garantiza la educación particular subvencionada con un currículum establecido del 50% para poder desarrollar su proyecto educativo, que puede ser de inspiración religiosa, deportiva, local o regional, lo que a mí me fascina, porque que tenga una mirada, por ejemplo, en Puerto Cisne, que los niños en el Liceo Politécnico tengan una mirada mayor del desarrollo acuícola o del desarrollo pesquero, es lo razonable, o las escuelas agrícolas. Bueno, da ese componente para que haya más libertad en la implementación del currículum educativo. Y consagramos algo que es muy importante y que creo que en este proceso lo hicimos de manera muy respetuosa. Las iniciativas populares de norma, que eran aquellas que la ciudadanía levantó con más de 10.000 firmas, hubo muchas que tenían que ver con educación, pero había una que consagró muy por sobre las 10.000 firmas, que se llamaba el derecho preferente de los padres, y ha sido todo un tema de discusión. ¿Quién tiene el derecho a elegir el proyecto educativo y el establecimiento educacional de los hijos? Si no son los padres o las familias, a través de los padres y de los tutores legales, y cuando no existen ellos, obviamente será el Estado, el derecho de familia, nos hacemos cargo también de eso, pero se reconocen las familias. ¿Y qué se dice aquí como lo más importante para mi gusto en la libertad de elegir? Es que está puesto en la libertad de enseñanza y en el derecho a la educación. Dice, las familias, a través de los padres o en su caso de los tutores legales, tienen el derecho preferente y el deber, no es solo el derecho, y el deber de educar a sus hijos o pupilos, de elegir el tipo de educación y su establecimiento de enseñanza, así como a determinar preferentemente su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección a este derecho, y después lo repite en la libertad de enseñanza. Quiero señalar a un grupo de personas porque se nos ha dicho que esto es muy de ultraderecha. Y la verdad es que estas normas las conversamos con demócratas y amarillo. Jimena Rincón, que hoy día es parte de la favor, una de las razones que ella esgrime para estar a favor es justamente el tema de educación, y justamente porque se consagran a los niños como parte central de la vida en sociedad, se les respetan sus derechos, pero las familias también pueden determinar preferentemente, no únicamente como ha querido establecerse. Buscamos terminar con la tómbola, es una pregunta que me han hecho, yo estoy recorriendo bastante el país. Y ¿sabes qué? Esto sale en todas las reuniones. Los papás quieren decidir. Lo de la tómbola ha sido terrible para las familias. Y estamos hablando no de elegir si tengo más plata o no en el bolsillo. Ojo, la tómbola rige para todos los colegios estatales y particulares subvencionados, o sea, que reciben aporte del Estado. Pero yo no puedo elegir. Tengo que ir y me meten como si fuera un numerito de bingo para un beneficio a los niños. Eso no se puede. No ha dado tranquilidad a los padres, no ha dado tranquilidad a las familias. Y esta Constitución sí busca terminar con la tómbola, seguir con la educación pública, provocar integración, pero que los padres puedan elegir el establecimiento educacional, el proyecto educativo, y que los proyectos educativos particulares subvencionados no se terminen, sino que tengan financiamiento estatal, tanto así como los públicos y los estatales, porque las 12 bases dicen que los derechos sociales deben proveerse de esta forma, no por una excentricidad de los consejeros que votamos a favor en estos temas. Y solo agregar que al final que en la Comisión de Educación, de Derechos Sociales, Económicos y Medioambientales y Culturales, muchas veces se obtuvieron las normas por mucho más de los 3/5. Aquí hay normas que tienen la paternidad de Aldo Valle, que tienen el concurso de consejeros destacados del socialismo democrático,
como por ejemplo mencionar la educación superior, mencionar que el financiamiento del Estado debe ser en todos los niveles. Y curiosamente, Adriana, lo que más nos costó instalar fue calidad. Y yo le citaba a la expresidenta Bachelet, le decía, pero perdón, el eslogan de la expresidenta Bachelet, educación gratuita y de calidad para todos. Y fue uno de los puntos más complejos y logramos instalarlo en el texto. Ese tema fue de lo más complejo junto con el tema de la tómbola y vamos a tener la respuesta de Adriana a la vuelta de esta pequeña pausa. Vamos con Adriana para que pueda responder. Sí, porque no me he referido a la... Para que pueda responder estos dos puntos, tres puntos que han sido bastante controversiales. A la vuelta. Agricultura TV. Estamos de vuelta con este importante tema como es la educación con dos grandes expertas y Adriana se quedaba con la palabra porque quiere analizar el texto y responder a algunas de las mayores controversias que hay con el tema de educación. Mira, yo creo que hemos escuchado a Pilar, que fue parte de esta discusión, pero yo quiero señalar lo que yo estoy viendo de este texto, claramente. Primero, tiene un enfoque que no asume cambios que el país ha tenido y legislaciones muy significativas que el país se ha dado. Primero, nosotros suscribimos los derechos del niño y segundo, la ley de garantías de la infancia. Se habla de niño igual que en el texto de los derechos del niño, todo menor de 18 años, pero ya la jurisprudencia y también todo lo que es la ley te habla de niños, niñas y adolescentes. Entonces puede ser un detalle, pero es un retroceso en el concepto de este tema. Segundo, yo creo que efectivamente los padres tienen un derecho preferente de trabajar con sus hijos, educarlos, pero creo que no se está haciendo cargo de los graves problemas que viven las familias en Chile para poder cumplir con esta tarea y cómo el Estado tiene que también ser parte de esta tarea y de esta labor. No basta con tener una educación pública completa, sino también el tema de la posibilidad de hacerse cargo del derecho del niño, porque aquí no se habla de los derechos del niño, no se especifica que los niños tengan derecho, tienen derecho los padres de educar a sus hijos, de elegir el establecimiento, el proyecto educativo, etcétera, etcétera, pero el derecho de la persona a lo largo de su vida tener una buena educación no está explicitado en el texto, cuestión que sería súper importante porque ya hemos avanzado, como digo, en los derechos de la niñez. Pero quiero decir que explicita aspectos absolutamente secundarios y no se hace cargo de señalar aspectos que a mi gusto son fundamentales. No dice una palabra sobre educación técnico-profesional. Ya, una constitución no tiene por qué decirlo todo, pero que se meta a señalar que cada niño tendrá una subvención del Estado individual, eso es marcar la forma en que se entregan los recursos. Y eso va a depender, ¿por qué vas a ponerle una rigidez a ese punto? ¿Te refieres a la norma que dice garantizando el financiamiento por estudiante? Por estudiante, que en el fondo es lo que se ha llamado el voucher históricamente, como que cada quien tiene un financiamiento personal y lo hace valer en algún establecimiento. La verdad es que eso nos trae ya problemas ahora. Los establecimientos delegados tienen un financiamiento que es basal, las salas cunas tienen establecimiento que es las jardines infantiles que es basal, la educación carcelaria tiene un basal, la educación rural en Chile tiene un basal, porque si tú educas 6 niños o 25 niños, con 6 niños tú no alcanzas a financiar la educación para esos niños. Entonces, en fin, le pone acento en aspectos que rigidizan
cuestiones que la ley tendrá que determinar o debiera determinar de acuerdo a las posibilidades que el país tenga de cómo entregar estas. Lo otro es que yo me puedo hacer cargo de eso para responderte, para poder tener los tiempos más o menos, no sé cómo estamos de tiempo. Similar. Sí. Déjame terminar una cosita sobre lo que no me parece para que tú te hagas cargo. No, claro, pero si no nos podemos quedar sin el tiempo necesario. No, si aquí tenemos mucho tiempo. Vamos a tener los tiempos vamos a tener para conversar. Mira, está bien. Yo creo que además pone en peligro esta cosa que se dice fácil, medio como descartándola, la tómbola. ¿Qué es la tómbola? La tómbola no es una tómbola de la gente se puede imaginar que está jugando al bingo. No, los padres anotan el listado de colegios que son de su preferencia. Son los padres los que anotan y eligen. No eligen uno, porque probablemente en ese uno puede haber más demanda por el colegio que la posibilidad que el colegio tiene. Por lo tanto, anota su primera preferencia, su segunda, tercera, cuarta o quinta, en el orden que él quiera, y es un sistema, un polinomio, un sistema complejo, digamos, el que finalmente, viendo las preferencias, asigna. Si queda en el primero, maravilloso; si queda, va a quedar en alguno de los que él escogió. ¿Qué va a pasar con esto? Esta idea de que los padres eligen la educación de sus hijos y no hay por tómbola. Primero echa abajo un proyecto de ley que fue muy discutido, pero eso no sería el problema. El tema es que vuelve el pitutismo, porque para que el padre pudiera tener el niño en el colegio de su preferencia, muchas veces tenía que ver con dos cosas. O el colegio elige la familia, por lo tanto no es el padre el que elige el colegio elige con qué familia quiere trabajar, y aquí está muy señalado por el proyecto educativo, o si no, el padre, para poner el niño en el liceo o en el colegio de la plaza, que es el mejor, que tiene fama, bueno, tiene un contacto con un concejal y tiene un contacto con un tío que no sé qué, que no sé cuánto, y eso nos parece que está eligiendo el padre. No es así. Creo que el sistema actual realmente respeta que son los padres. Lo que sí, el padre, cuando queda en un colegio, tiene que respetar el proyecto educativo del colegio. Si escogió un colegio religioso, no puede ir a reclamar, a decir, mira, que le están enseñando religión a mi hijo. No, él escogió ese proyecto y el proyecto educativo. Por lo tanto, a mí esta idea de que vamos a eliminar la tómbola, primero, no existe tómbola, no hay una tómbola, y segundo, lo que se ha buscado es que tenga la misma oportunidad. Una familia de Maipú, en Santiago, estoy hablando de Santiago, una familia de Maipú, una familia de Pedro Aguirre Cerda, una familia de Ñuñoa, de postular al Liceo Manuel de Sa, o sea, a Las Tarrias. La misma oportunidad, y sean los padres los que escogen el colegio, y no. Aquí, la cantidad de frases que hay, Pilar, sobre el derecho preferente de los padres sobre lo que está dicho 3 veces o 4 veces. Hay que pensar que tenemos una muy triste cifra. De vulneración de los niños en su propia familia. De los derechos de la propia familia. Claro, Adriana, escúchame, de ninguna manera lo dejaríamos fuera. Pero lo que se ve es lo siguiente. La UNICEF dice, no solo se educa con mucha violencia a los niños en Chile, a los niños se les pega mucho. Y le pega a la familia, los padres en general. Y además, un porcentaje, el 60% de los niños que son abusados sexualmente son por su familia. Y no son pocos los niños, más del 58% de las vulneraciones sexuales en Chile son a niños menores. Después, un tema que no tiene que ver directamente con educación, pero va a tener una incidencia en educación. Yo quiero mencionar 2 temas. Uno, se me va a ir el hilo, porque no es tan simple 10 minutos de exposición para poder contener. Mira, yo primero decirle a la ciudadanía que obviamente tenemos discrepancia en un texto constitucional que para nosotros es fundamental consagrar libertades y derechos individuales que, por cierto, la izquierda o la centroizquierda no comparte. Y en eso vamos a tener diferencias. Nosotros no creemos que el Estado debe hacer todo. Creemos que, como bien lo dije al principio, en respeto de las 12 bases, tiene que ser con colaboración público y privada. Y en materia de educación, por sobre todo, también entendemos
que hay una tradición de educación mixta que ya se ha enraizado en nuestra sociedad, donde los colegios particulares subvencionados o los proyectos y la educación pública conviven, y eso es lo que debe pasar. Y van a volver a lucrar, queremos ¿no? saber, Esa es la pregunta. queremos que los padres tengan el derecho a elegir, y no nos molesta ponerlo 2 o 3 veces, porque no es que se nos ocurra, es que tienen el derecho. Es lo primero que me piden en la calle, Adriana. Esto no es algo que uno haya inventado. Yo estoy de acuerdo con Existen eso, cientos de agrupaciones de padres que quieren que así sea. Y con respecto a que no se respetan los derechos de los niños, mira, el artículo 12 de la Constitución, que no está en el derecho por de pronto el derecho a la educación consagra la no discriminación de ningún tipo. Por lo tanto, tampoco, también es una mentira eso que por ahí han levantado, incluso en la franja del en contra, en que los niños van a ver vulnerados sus sueños, porque no podrán desarrollarse, porque van a poder ser echados de un colegio, pero porque van a los poder ser padres son educados en la separados. casa. Van a poder ser educados en la bueno, casa. van a poder, ¿y cuál es el problema? O sea, es un derecho estar con otros niños. Un derecho. Es un derecho de los niños de yo educarse. Quiero desarrollar con harta calma todo lo que tú has mencionado. Mira, artículo 12 dice: la Constitución reconoce y asegura el interés superior de los niños, el cual incluye las condiciones para crecer y desarrollarse en su familia. Entonces no digamos que no están garantizados los derechos de la niñez. De verdad, cuando vuelvo a citar a Jimena Rincón, cuando ella se hace cargo y vota a favor y hace campaña por el a favor, es porque ella tiene los derechos de la niñez presentes y están en este texto consagrados como corresponde, como un deber garantizado por el Estado, reconoce y asegura. Y después dice que se entiende por niño todo ser humano de hasta 18 años de edad. Eso lo dicen los tratados internacionales de derechos económicos y sociales y también de la niñez. No estamos poniendo nada que no esté en los tratados internacionales. Y lo que sí decimos es que el Estado reconoce a la familia la prioridad en la determinación de su interés, de sus hijos o pupilos, reconocemos, ya dije, distintas familias o tutores legales según su caso, procurando el máximo bienestar espiritual y material posible. Y se agrega, punto seguido, se protegerá especialmente a los niños contra cualquier tipo de explotación, maltrato, abuso, abandono o tráfico. Artículo 12, en las bases de la institucionalidad. Ahora me hago cargo de la educación. Ahí encontramos un punto de, parece, de discusión respecto a esto de que se le puede enseñar por sí mismo. La familia, al parecer, podría... Sí, voy a ir con cada cosa. Lo que pasa es que Adriana mencionó primero, mencionaste que no te gustaba del texto, que no estaban consagrados los derechos de los niños ni las garantías de la infancia. A mí me parece grave porque sí están, y por eso me hago cargo, porque la idea se supone que... O sea, a mí me encantaría hablar más de las bondades del texto que tener que desmitificar las cosas que se interpretan del texto, pero ok, me toca. Ahora, que no entendemos o que no sabemos... tenemos harta tierra en los zapatos, representamos los 50 consejeros, en esto me hago cargo, electos por la ciudadanía, somos la validación democrática del proceso. Si este texto hubiera sido escrito únicamente por los expertos, como lo han querido muchos, es que carecería de sentido común y carecería de un pacto ciudadano. Va a plebiscito porque la ciudadanía tiene que presentar. Por lo tanto, tiene opinión sobre el texto que le han presentado. Pero la ciudadanía, el 7 de mayo... pero es que yo tampoco he terminado de explicarte lo que tú... has pasado meses hablando de este tema. Pero está bien. Pero ahora en este espacio que me parece súper amigable, tú dijiste que había un problema con la familia porque el abuso de los niños. Me tengo que hacer cargo, porque si no pero esos son datos que da UNICEF. Sí, pero eso no quiere decir, Adriana... ¿Puedes especificar en qué punto? ¿En qué artículo tú sientes que entonces los niños no están protegidos y que hay un problema con la familia y que podrían ser abusados? Hay una declaración genérica al comienzo, como todas las declaraciones que se hicieron respecto de los 12 puntos, que este es un Estado social y democrático de derecho, pero cuando vas entrando en cada uno de los puntos, te vas dando cuenta de que eso tiene muchos bemoles. Y uno de los bemoles es que esto dificulta, no es que lo imposibilita, pero dificulta el tema cuando tú estás pescando la posibilidad de que un niño
El padre, hay no sé cuántos proyectos educativos, que es otro problema, porque se desarma de alguna manera una institucionalidad la que omnipotencia Chile se ha estatal. creado. No, La educación única estatal que para nada. libera Yo todo. no estoy Eso se defendiendo. desarma. Es que no ponga en mi boca algo que no está en mi boca, porque yo creo que el sistema es mixto. Lo que yo no quiero es que con plata de todos los chilenos se vuelva a lucrar en educación, porque la educación no es un lucro. No era una fábrica escobilla de dientes, es una Eso una ya está actividad normado y los en colegios particulares subvencionados están bastante normados para que pero eso no no está, pase. no queda en el texto No, y porque fue parte, no quedó en el texto y por lo tanto, dado que fue un tema que existió hasta no hace mucho tiempo, nada dice aquí de que eso no pudiera volver a normarse. O sea, el peligro de que con la plata de todos los chilenos hayan dos tipos de educación. Este que va al municipal y va solamente con esa plata, y este otro además va a cobrar. No dice nada. ¿Por qué no dice que la educación es se gratuita? garantiza como con la deber plata? del Estado un financiamiento equilibrado pero no a los dice, proyectos públicos y los otro, particulares pero, subvencionados para poder atender a déjame todos los terminar, niños. Pilar, es que tú porque también me hablaste del voucher y yo no he podido contestarlo y hablaste muchas tú has hablado cosas. de muchas cosas que yo no he podido contestar tampoco. Bueno, entonces el moderador que nos vaya dando los tiempos, me Tener el porque si punto, no yo no puedo Adriana, para decir que- lo que más de vale el verdad dice moderador el que texto. modere, porque si no Porque es si muy no, complejo, porque no son puedo hablar, muchos por los ejemplo, temas. la sala con Universal Pero y vamos muchas por otras el cosas tema que están. que termine Adriana de su punto. Mira, yo creo, la verdad de las cosas es lo siguiente. El Estado no es el único educador ni la educación estatista. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del equilibrio de un país que se ha dado institucionalidades muy serias para garantizar el mejor derecho del niño. Resulta que el mejor derecho del niño en esta Constitución solo se le considera que lo va a poder determinar los padres. No, preferentemente, bueno, perdón. preferentemente, pero no es eso solo, te dificulta, no, es que hay una gran diferencia. Pero eso te dificulta mucho No. la metida del sector para ver cuándo el niño está siendo vulnerado en sus derechos. Pero Primera eso está cosa, el derecho si de tú puedes familia y educar se a tu hijo mantiene. en tu casa, esto yo creo que es una falta también del derecho del niño de estar con sus pares, de jugar con otros niños, de socializar, ¿sí? Y puede llevarte ¿Tú crees que a una niveles persona de Isla Gaviota como no puede padres- educar a sus hijos en la padres casa? que pueden realmente ser antivacuna, porque el Eso derecho llevarlo a la preferente- caricatura, No, Adriana. no es caricatura. Yo te Esto es planteo lo que cosas como las islas de mi región, La Constitución donde es el no pueden marco, trasladarse a el educar. marco. Tú misma estás diciendo, hay Podrán algunos que le educarse gustan con la y familia. algunos que no le gustan. Este no es el marco común. No es un marco común como esto. Entonces es peor que lo que tenemos hoy. No Yo es lo único que quiero efectivo, decir es que no es es un efectivo. retroceso No. enorme respecto a Ese lo que es el tenemos discurso. hoy Bueno, ¿puedo día. contestar yo ahora? Y quiero señalar Señor que moderador. Es que si Entiendo no, que no voy vamos a a la, tener vamos a la tiempo. pausa. Y Y ahí después tomo yo entonces para poder rebatir la cantidad Que de termine- cosas que se han sí, que dicho termine, que no están Adriana. en el texto y que no son reales en Mira, el texto. Un minuto para terminar y retomamos quiero después de la terminar pausa con con- una cosa súper concreta, además que no sé por qué no se puso ni se consideró. Una legislación sobre educación superior. Aquí se establece que mediante ley los establecimientos estatales podrán asignarle recursos a sus universidades, las del Estado. Resulta que en nuestro ordenamiento jurídico, no ahora, sino que viene desde el periodo de Pinochet, se estableció el CRUCH, el Consejo de Rectores, como una instancia de reconocimiento a universidades muy significativa como la de Concepción, la Austral, la Santa María y toda la red de las universidades católicas. En este texto no puede haber una discriminación arbitraria. Por lo tanto, al no señalarse explícitamente que el G9 va a mantener los que son su financiamiento, yo entiendo que los está perdiendo o los está compartiendo con otras universidades. Para ponerte un ejemplo de elementos yo que de vuelven verdad voy a atrás, reclamar mi tiempo. que vuelven No he para podido atrás decir casi a nada. leyes y No, normas de que verdad, nos costó muchísimo No sé si vamos a la sacar y lograr pausa, no sé si efectuar. seguimos, Ahora vamos a la pausa. Ricardo. Adriana puso su Sería punto. bueno que haya un poco más de equilibrio en el uso de la palabra. vamos a la pausa en Te este lo momento demando, y cariñosamente. tomamos la palabra para que comience Pilar. Volvemos en unos segundos. Agricultura TV.
estamos de vuelta con este importante tema de educación y en específico en el bloque del financiamiento y los problemas que podría tener o las virtudes que podría tener este texto. Se queda con la palabra Pilar, que quería responder ahí los puntos que hizo Adriana en el último bloque. Yo quiero destacar primero, y lo partí señalándolo, pero si quien nos escucha se está sumando recién a la sintonía, que está consagrado en este texto constitucional la educación pública. Primero, porque el Estado Social y Democrático de Derecho contempla que debe haber la provisión de estos derechos sociales, tanto estatales como privados, por lo tanto deben convivir ambos de manera mixta. Y se consagra que el Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad a través de establecimientos propios en todos los niveles y garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media. Y además, la ley podrá entregar financiamiento a las instituciones de educación superior. O sea, en todos los ámbitos la educación pública queda garantizada en la letra J del número 23 del artículo 16. Además, en materia de educación superior, dice, el Estado... la ley contemplará mecanismos que aseguren la no discriminación arbitraria en el acceso y el financiamiento de los estudiantes a la educación superior. En el texto actual, porque aquí estamos comparando esta Constitución con la vigente, nada dice de financiamiento de la educación superior. Nada dice. Por lo tanto, al plebiscitar el 17 de diciembre, usted compara, señora, lo que dice la Constitución actual con lo que estamos proponiendo. Y esta Constitución consagra la educación superior, la sala cuna universal, el deber del Estado de financiar toda la cobertura de su establecimiento con establecimientos pluralistas y de calidad, educación pública. Pero al mismo tiempo se dice que debe financiarse sin discriminación proyectos públicos y privados y se establece que debe ser por estudiante en el caso de los privados, porque en el caso del estatal es basal, porque es en todos los niveles del Estado. ¿Dónde dice eso? Pero tampoco no lo dice, pues, Adriana. No entonces, es basal, si no es hoy día basal, ¿por qué va a ser basal? Pero aquí dice que debe garantizar... Tú podrás interpretarlo como interpretan cualquiera. Aquí la Constitución no dice que se termina con el tipo de financiamiento. Dice que cuando es público y privado se debe hacer el financiamiento por escolar. ¿Por qué? Porque queremos que hoy día la subvención es por alumno y nadie reclama eso. Y te voy a decir por qué. En regiones como la mía y en regiones apartadas, lugares apartados, la verdad es que si no existe el incentivo, hoy día un niño no va, se preocupan todos porque no va, porque la subvención es por estudiante. Y cuando cuando el niño deja de asistir, el director, el alcalde, el profesor, existen mecanismos de recoger a los niños para que vayan a clases. Es un incentivo bien puesto porque no son recursos ilimitados, pero también existe la garantía del financiamiento desde la sala cuna hasta la educación superior por el Estado en la educación pública. Y quiero hacerme cargo también de otra cosa, de garantizar primero. El Estado garantizará el financiamiento de la educación de personas con necesidades educativas especiales. ¿Esto está en la Constitución vigente? No, no está. ¿Está la educación superior? No, no está. ¿En esta Constitución están? Sí, están. ¿Está la garantía de que se pueda mantener educación pública y privada mixta, tal como señala el derecho social de la educación? Sí, está. Está también el respeto a los docentes y a los auxiliares de la educación. Es deber del Estado y de toda la comunidad educativa proveer el desarrollo profesional y respeto de los docentes y asistentes de la educación. ¿Eso está en el texto vigente? No está. Y por último, sancionar los actos que afecten la convivencia escolar y garantizar la continuidad del servicio. Queremos terminar con la violencia y las faltas de respeto dentro de los establecimientos, que eso es lo que ha ido terminando y condenando a la educación pública. No los padres, no la falta de financiamiento, sino que el desorden, las tomas, los liceos emblemáticos, como el Instituto Nacional. Bueno, no quiero detallar lo que pasa con los overoles blancos y todo lo grave y lo triste que ha sido aquello. Un liceo, un instituto que tiene hasta presidentes de la República, lo mejor salía de ahí y hoy día ya no pasa. ¿Por qué? Se ha perdido el respeto, se ha perdido el orden, se ha perdido el foco dentro de algunos establecimientos y queremos que eso se restablezca. Y que vuelva la educación cívica obligatoria, también es parte del texto constitucional, porque creo que a los niños les hace falta una mirada más amplia de lo que son el país, de lo que son las instituciones, de lo que es el orden, de lo que es el compromiso del ciudadano
que puede hacer el ciudadano por su país y no solamente sentarse a recibir del Estado, que es lo que ha venido pasando últimamente. Adriana, tú estabas preocupada por el tema del aporte basal, si es que en este texto no se consagra. ¿Tiene esa preocupación? A mí me preocupa, esa alerta. O sea, el tema, esta ha sido una pelea larga de cómo se financia la educación, porque efectivamente tienes gastos fijos y ingresos variables. Ese es el tema. Ponerlo en la Constitución de que tiene que ser de una determinada manera, a mí me parece que no corresponde del nivel constitucional. Ese es como más bien el tema, que perfectamente una ley basta y sobra para poder determinar esto. Pero creo que esta es una constitución que va a tener muchas dificultades y va a establece en los hechos educación de primera, de segunda y de tercera. Voy a decirlo por qué. Cuando se establece que primero el 50% del currículum pasa a ser obligatorio, de un currículum general, el 50%, vamos a ver qué ramos se quitan o se ponen en ese 50%. Que una reducción de 25% sería. No, si no, hoy día no dicen nada en ninguna parte que hoy día es un 70-30. No, hay no horas para aplicar el hay proyecto una educativo. flexibilidad que tienen los establecimientos en horas de clase, más que en el currículum, que pearte el currículum toman o no toman, sino que tiene horas que pueden dedicarse a otro tipo de situaciones. Segundo, levantar el tema de la educación cívica, que me parece muy importante. Hay que reconocer que Chile legisló. Salió una ley específica, que es ley de la República hoy día, que se repone el ramo de educación cívica, se repuso, está aprobado, está funcionando, y cada establecimiento educacional tiene que tener un plan de formación ciudadana acorde a su proyecto educativo. Eso ya está, existe. Es una ley de la República aprobada unánimemente, me tocó tramitarla por lo demás. ¿Para qué? Segundo, que realmente el establecimiento, yo pongo un colegio. No dice en ninguna parte que el colegio que yo ponga tenga que estar de acuerdo a la ley, sino que basta con que respete las buenas costumbres, la moral y las buenas costumbres. Y un proyecto educativo X, que no dice cómo que el Estado va a decir, mire, es un buen proyecto, está bien, que funcione, dónde se va a colocar, vuelve un libertinaje, porque perfectamente lo tuvimos, no es novedad. Donde había un colegio municipal, al frente se ponía un colegio particular subvencionado que lucraba. Hoy día no puede lucraba y se traía a los niños por 10, 20 mil pesos en ese minuto como cuota, se traía a los niños del colegio municipal acá. Chile tiene que garantizar educación en todas partes y por lo tanto, evidentemente, esta acción complementaria entre lo privado y lo público, que yo estoy de acuerdo con que sea así, tiene que ser primero garantizando que con las platas públicas tú no vas a lucrar. Primera cosa, porque te estoy dando los mismos recursos. Sí, y segundo, la ley establezca en conjunto cuáles son las mejores y las condiciones del sostenedor para poner un colegio. No nos olvidemos porque no estamos hablando en banda. Había una señora muy respetable que tiene parrillada en el sector sur de Santiago, que después se cambió la boleta porque hubo que tener giro único, pero tenía parrillada, centro de evento y colegio en la misma boleta. Después siguió teniendo colegio, una persona que tenía un buen negocio, tenía parrillada, centro de evento y colegio. Los colegios, aquí tiene que velarse el sistema de aseguramiento de la calidad, no el Ministerio de Educación. El sistema de aseguramiento de calidad, velar porque todos los niños reciban una educación de calidad. No partamos de la base que porque es particular subvencionado es de mejor calidad o peor calidad. Puede ser o no ser. Puede ser o no ser. Gracias, Ricardo. Yo no te voy a contestar lo que tú me preguntes. Voy a pero en ese punto, sí, en ese punto, ¿estás de acuerdo con ese? No, lo que pasa es que se han dicho muchas cosas que no son correctas, que suenan bonitos, que son declaraciones, pero que no tienen asidero en el texto que le estamos proponiendo a la ciudadanía. Y a mí me encanta que la gente no se quede en el aire y que escuche y entienda lo que estamos planteando. Mire, con respecto a estos proyectos educativos que vamos a tener niños de primera, segunda, tercera categoría, nada más falso. Aquí lo que se busca es nivelar la cancha para todos los niños de nuestro país. Estamos hartos de que la educación pública sea de mala calidad. Queremos que sea buena.
No le vamos a quitar los patines, como dijo el ministro, le queremos poner a todos. ¿Por qué? Porque es la educación pública la que está al debe. Hoy día los niños en cuarto básico no saben leer en la educación pública. ¿Por qué? Porque no se está haciendo como corresponde. Por miles de leyes que hayan salido, por miles de sistemas que se hayan creado, hoy día la educación pública está en crisis y está mal. ¿Y qué es lo que buscamos? Que se mejore como un deber ineludible del Estado, pero al mismo tiempo que conviva con proyectos particulares subvencionados. Y voy a leer lo del currículum del 50% para desmitificar lo que se dice. Por favor, dice: los establecimientos educacionales tendrán la libertad para determinar sus contenidos curriculares conforme a la identidad e integridad de sus proyectos. Eso es lo más lógico, ¿no es cierto? Cada proyecto se levanta con un destino, podrá ser deportivo, cultural, artístico, de la agricultura, de la ciencia y la tecnología, en fin. Sin perjuicio de lo anterior, el Estado fijará contenidos mínimos para la educación parvularia básica y media, los que no implicarán el uso de un porcentaje mayor a la mitad de la hora lectiva al momento de impartirlos. Eso es lo que genera tremendo ruido. Pero ¿qué dice al final? Que nadie lee y que nadie comenta. Dice: con todo, el Estado elaborará un programa con contenidos mínimos que comprenda el uso de la totalidad de la jornada, o sea, volver al 100 si es necesario, escolar, al que podrán adherirse libremente de manera parcial o total todos los establecimientos educacionales. O sea, el contenido mínimo se va a dar. ¿Quién lo establece? El Estado, la educación pública, para todos igual. La diferencia es libertad del proyecto educativo si toma en su totalidad el del Estado o usa el 50% para aplicar el proyecto el cual están desarrollando, que puede ser con foco local, con foco regional, con foco productivo. Y por Dios que nos hace falta. Se mencionaba la educación técnica. Bueno, el foco local y regional y los proyectos educativos justamente buscan eso, que haya distinto tipo de educación. Y hay otra cosa que me interesa destacar. Vuelvo al Estado que garantizará la educación para personas con necesidades especiales, porque eso se terminó, y se terminó. Está en ley. Existe en el PIE, pero no como financiamiento específico a los colegios que se dedican a eso. Se instaló el programa de integración escolar, que puede seguir existiendo en esta Constitución, sí, pero esta Constitución lo que dice que es el Estado debe garantizar el financiamiento a los establecimientos para niños con necesidades especiales. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Se establece en la Constitución. Es un tema muy importante y, como ven, hay miradas distintas de cara al 17 de diciembre. Hay dos opciones. Los invitamos a informarse, votar informado, y esperamos que este programa le haya servido para tomar posición, ya sea a favor o en contra. Nos vemos pronto.